Y vamos a dejar el chat aquí al lado. Respecto de la hora de laboratorio, Rocío, lo vamos a ocupar como horario para hacer ejercicio, que nos ponemos de acuerdo antes. No, porque el laboratorio no lo podemos hacer presencialmente. Bueno, entonces ayer habíamos visto que existían dos leyes que se llamaban las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff que se refiere a la ley de corrientes, LSK o LKC, y que básicamente lo que dice es que la sumatoria de todas las corrientes que ingresan a un nudo tienen que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen del nudo. Es decir, en el nudo no se pierde corriente ni se gana corriente, en otras palabras. Todo tiene que llegar a través de un conductor, que es lo que nosotros hemos denominado una rama. Ayer vimos que lo que hacen los nudos es juntar ramas. Entonces, si hay una rama que no está conectada al nudo, entonces esa corriente posible nunca va a llegar al nudo. De hecho, si hay una característica, si hay una rama abierta que no forma un circuito cerrado, entonces no hay corriente por ahí. La única forma que hay de que eh, eh, una corriente circule es porque va a haber un circuito cerrado. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener presente. Si no hay circuito cerrado, no hay circulación de corriente. Sin embargo, después vamos a ver que hay una corriente que podemos definirla entre dos nudos, una corriente la vamos a definir perfectamente. Entonces tenemos la primera ley de Kirchhoff, sumatoria de las corrientes que entran, igual sumatoria de las corrientes que salen. Esa es la forma más fácil de entender el funcionamiento de las leyes de Kirchhoff, particularmente de la ley de corriente. Vuelvo a repetir, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Punto. Por lo tanto, en algún minuto hay que definir si la corriente va entrando o si la corriente va saliendo del nodo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda ley de Kirchhoff, o la ley de los voltajes, tiene que ver con un lazo. Cualquier lazo sirve. Entonces ahí la suma de los voltajes que va a haber en el lazo tiene que ser igual a cero. Entonces aquí vamos a encontrar en este lazo voltajes que van a aumentar. Típicamente las fuentes son las que entregan voltaje. O bien si asignamos, ¿cómo se llama? Signos a los voltajes, vamos a tener la suma de todos los que sean positivos en el recorrido, tiene que ser igual a la suma de todos los que sean negativos en el recorrido. Esa es la forma de utilizar las dos leyes de Kirchhoff. Bien, entonces veamos un ejemplo. En este caso, dice aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito. Este es el circuito. En rigor, yo debía hacer esto. Ahí sí. Ahí, aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse es: ¿cuántos nudos existen aquí? ¿Cuántos lazos existen? ¿Y cuántas mallas? Basta con eso. Entonces, partamos. ¿Cuántos nudos habrán en este circuito? Recuerden lo que decíamos ayer, la definición de nudo. Nudo es aquel punto en donde se unen dos o más elementos. Yo cuento 5. Cinco nudos, ¿ya? 5. ¿Me están preguntando o me están afirmando? Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 5 nudos. ¿Lo ven todos o no? ¿O alguno todavía no ve los 5 nudos? Los que estén en el chat y no tengan posibilidad de hablar. Ya, lo importante es que vean los 5 nudos. Entonces, aquí los voy a marcar con la flecha. Un nudo, ahí en la unión entre R1 y la fuente de 15. Otro nudo en la unión de R1 y la fuente de 24. Un tercer nudo, la unión de la fuente 24 y la resistencia 2. Llevamos 3, cuarto nudo entre R2 y la fuente de 12. Y otro nudo más entre las fuentes de 12 y de 15. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora,
Eh, Fíjense que además, como aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo, esta en definitiva es una rama. ¿Ya? Como aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo, este es otra rama. Por lo tanto, cada uno de los elementos en sí mismo se conforma en una rama. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 ramas. 5 nudos, 5 ramas. ¿Cuántos lazos? Recuerden que el lazo es un circuito cerrado. 1. 1. Perfecto. Ya. Fíjense la característica de estos nudos. No sé si los tengo marcados. No, no están marcados. Debería haberlos marcado ahí. Pero la característica de estos nudos, este nudo entra una corriente, asumiendo que la corriente sale por el lado positivo, como habíamos dicho que esa es la convención, la corriente sale por el lado positivo, llegaría al nudo, y como el nudo solamente conecta dos elementos, entonces la corriente que entra al nudo tiene que ser igual a la corriente que sale del nudo. No hay otra alternativa ahí. Sucede lo mismo con este nudo de acá, ya que en donde la corriente que circule por R1 va a llegar al nudo y la misma corriente tiene que salir y circular por la fuente de 24. Lo mismo va a pasar con este nudo de acá, donde la corriente va a entrar al nudo y la misma corriente tiene que salir del nudo, porque según lo que dice Kirchhoff, en un nudo la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Como en este caso entra una sola corriente, tiene que salir la misma del nudo, si no estaríamos perdiendo corriente en el nudo y eso no es compatible con la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, al hacer ese análisis de nudos, yo digo, voy a asumir que aquí circula una corriente para acá y por lo tanto la misma corriente sale. Esa corriente va a entrar a este nudo y va a salir del nudo. Esa corriente va a entrar a este tercer nudo y va a salir la misma corriente del nudo. Va a entrar una corriente al nudo y va a salir la misma corriente del nudo. Y aquí va a entrar la corriente de este nudo y va a salir la misma corriente del nudo. Por lo tanto, basado en eso, yo puedo decir tranquilamente que la corriente que circule por cada uno de estos elementos va a ser exactamente la misma. No puede ser distinta porque voy a tener, porque si no, pasaría que entra una corriente a un nudo y sale una corriente distinta y eso no puede ser según Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un avance. ¿Ya? No sé si quedó claro la explicación. ¿Ya? Aquí dice abajo. En el circuito existen 5 nudos, todos con 2 accesos, o sea, una entrada y una salida por cada nudo. Luego la corriente que entra en cada nudo es igual a la que sale del nudo. En consecuencia, la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. Por lo tanto, yo puedo decir esto. No sé si se ve ahí el chat. Ahí voy a sacar el chat un poquito para allá, para que se vea. Entonces, tengo la corriente que yo arbitrariamente estoy asumiendo que tiene esa dirección. Puede que me equivoque, pero no importa. Una característica de las corrientes. Yo aquí puedo elegir esta dirección, en este caso porque ya me di cuenta, aquí están marcados los nudos. Todavía lo he hecho antes. Están marcados los nudos aquí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo haber dicho, ¿sabe qué? Voy a elegir una dirección de la corriente. Y eso lo hago en forma arbitraria. Esa es la gracia que tiene, que vamos a ver en muchos circuitos, que la dirección de las corrientes va a ser absolutamente arbitraria. Yo la puedo elegir para el lado que se me antoje. Y hago el cálculo. Pero si me he equivocado, es decir, la corriente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria, el error, entre comillas, lo voy a poner este error, lo único que va a significar es que esa corriente que voy a calcular va a tener un signo menos. Es decir, si la corriente yo la asumí en esta dirección, pero va en sentido contrario, el resultado me va a dar menos. Y eso es todo. Pero no significa nada más que eso. No, va a ser un signo menos. Si yo he elegido un sentido de dirección de la corriente y esa es correcta, entonces va a aparecer con signo más. Entonces, el error, entre comillas, que podemos cometer, y lo vamos a ver mucho, muy frecuentemente hacia adelante, el error que podríamos cometer es que nos equivoquemos en la dirección de la corriente y ese error simplemente nos va a traer un signo menos. Nada más. Pero si tenemos un signo menos en el valor de la corriente, en lo que necesitemos ocuparla, la ocupamos con su signo y se acaba el problema. No necesitamos rehacer el circuito, rehacer todo el trabajo, nada.
Eso para dejarlo claro, voy a estar repitiendo varias veces esa parte. Bueno, segundo, ¿qué pasa aquí? Es que cuando ya hemos definido la corriente, la dirección de la corriente, inmediatamente que han definido la polaridad de las resistencias, es decir, la polaridad del voltaje y la resistencia. La polaridad la fuente de voltaje ya está definida, así que no podemos hacer más. Recuerden que en corriente continua siempre el trazo más largo es positivo, el trazo más cortito de la fuente es negativo, por eso, y solamente vamos a dibujar el lado positivo. Entonces, en este caso, como la corriente va en la dirección desde la izquierda hacia el lado derecho, en R1, entonces la entrada, recordemos lo que decía la convención, la entrada queda polarizada en forma positiva, por donde entra la corriente, positivo, por donde sale la corriente. Ah, ahora volvió, creo. Ya. Parece que me caí yo y me quedé sin audio. No, se escucha, profe, se escucha. Ahora sí, Ahora sí. ya. Algo pasó con mi internet, parece que me envió un mensaje de inestabilidad primero. Ahí se cayó. Bueno, entonces les comentaba que, que cuando se establece la corriente, la dirección de la corriente, entonces queda definida inmediatamente la polaridad de los voltajes y Profe, las resistencias. ¿Sí? Dígame, ¿me escuchan? Otra vez. ¿no se ve la presentación? Sí, no se ve la presentación. Ah, ya, discúlpenme. Entonces, vamos a compartir de nuevo. Ya, ahí sí, ahí debería verse. Pero no quedar silenciado yo ahora. Sí, ahí se ve. Ya, ok. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué fue lo último que me alcanzaron a escuchar? La dirección de la corriente. ¿Qué pasaba si nos equivocamos en la dirección? ¿O la dirección o la polarización de los voltajes? ¿En qué parte quedamos? La polarización de los voltajes. Ya, ok. La resistencia. Es la resistencia, perfecto. Entonces, la corriente, cuando queda definida la dirección de la corriente, ya sea que nos equivoquemos o no futuro, eso no importa, la definimos, una vez que la definimos, entonces queda inmediatamente definida la polaridad del voltaje en la resistencia. ¿Ya? Por los elementos pasivos, básicamente, porque después vamos a introducir los otros elementos pasivos, por ahora vamos a trabajar solo con resistencia. Pero la polaridad de las fuentes de voltaje siempre está definida, y ahí no hay nada que hacer. Entonces, en este caso, como definimos la corriente en R1 entrando por el lado derecho y saliendo por el lado izquierdo, entonces el positivo es por el lado de donde entra la corriente. Esa es la convención. Y en R2 el positivo va a ser el lado superior porque por ahí es donde entra la corriente. ¿Ya? Y ya tenemos todos los voltajes. Entonces ahora podemos plantear ley de voltajes de Kirchhoff para poder saber después cuánto vale la corriente, que es lo que nos están preguntando. ¿Ya? Entonces avanzamos y podemos decir aquí lo siguiente. Mira. Yo voy a partir, lo bueno de esto es que puedo partir en cualquier nudo, un poquito antes, un poquito después, da lo mismo, puedo partir desde este punto que estoy aquí mostrando con el puntero, o puedo partir por aquí entre medio de estos dos. Siempre es conveniente partir de algún punto más o menos conocido, digamos, da lo mismo. Yo voy a partir por aquí, ¿ya? Por aquí, por este nudo. Entonces, yo tengo que dar el recorrido completo y llegar nuevamente al nudo. Y ahí he hecho la vuelta completa. Y ahí puedo tener la ley de voltaje que he hecho aplicado al 100%. Entonces, parto de este nudo de la esquina y digo, aquí va a ir un voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Según la ley de Ohm, el voltaje de una resistencia es la corriente por la resistencia. Entonces, el valor de la resistencia, que en este caso es R1, por el valor de la corriente, que todavía no la sabemos. Entonces la dejamos como valor I1. Entonces tengo esta expresión. Y como voy en este recorrido, me voy haciendo el mismo recorrido que la corriente, entonces me encuentro con el positivo de este voltaje. Por eso aquí coloco más I por R. Sigo mi recorrido
y me encuentro con la fuente de voltaje de 24 volts y me encuentro con el lado positivo de la fuente de voltaje, ¿se fijan? Entonces coloco más 24. 24 ya porque esto es un voltaje, no hay más que hacer. Sigo el recorrido, llego a la resistencia R2, me encuentro con el lado positivo de este voltaje de la resistencia R2, que vale, según la ley de Ohm, R por I. En este caso sería R2 por I, la corriente por R2, que no sé cuánto vale la corriente todavía. R2 lo conozco, R1 lo conozco. Sigo mi recorrido, me encuentro con el negativo de la fuente de 12 volts, ¿se fijan? Y anoto menos 12. Sigo el recorrido, me encuentro con el negativo de la fuente de 15, menos 15, y llego al punto final. Como llegué al punto final, igual a 0. Entonces, aquí está planteada la ley de voltajes de Kirchhoff para este circuito. Como conozco R1 y conozco R2, puedo despejar I. Si ustedes se fijan, este I y esta I son las mismas. En primer lugar, los números, 24, 12 y 15, que aquí en este caso se transforman en solo números, yo sé que son voltajes, entonces los puedo pasar al otro lado signo igual. Entonces voy a tener más 12, más 15, menos 24, al otro lado signo igual, como está aquí. Y la corriente, como es la misma, y se suman, entonces la puedo factorizar, y R1 más R2 que me va a quedar, lo paso hacia abajo de la división, en este caso, al otro lado el signo igual hacia abajo, y me queda que la corriente, entonces va a estar dada por menos 24 más 12 más 15, dividido por R1 más R2. Y eso va a ser menos 24 más 12 más 15, 3 volts, dividido por 250 ohm. Por lo tanto, esta corriente, está bien, voltaje por resistencias, es amperes. Y en este caso, 3 dividido por 250, si ustedes hacen el cálculo, va a dar 0,012 amperes o 12 miliamperes. Entonces, el número lo multiplicamos por mil y vamos a tener los 12 miliamperes. Y hemos resuelto el problema. Entonces, una aplicación muy rápida de las leyes de Kirchhoff. Ahora, podemos además calcular las potencias. ¿Ya? Dijimos ayer que la potencia en una resistencia la podemos calcular multiplicando el voltaje por la corriente, o bien multiplicando la resistencia por el cuadrado de la corriente, o bien, digamos, dividiendo el cuadrado del voltaje dividiendo por él. ¿Ya? Tenemos los datos. En este caso tenemos la corriente en la R1 y en R2. Podemos calcular el voltaje en R1 y en R2 por multiplicar R por I. De aquí tengo el voltaje, de aquí tengo el voltaje. Así que tengo todos los datos. Fíjense que en general, cuando uno calcula potencia en resistencia, uno de los elementos que más fácilmente se conoce son las corrientes. Y como yo conozco la corriente, en este caso vamos a multiplicar por la resistencia y el cuadrado de la corriente y voy a tener la potencia en la resistencia. ¿Se fijan? Entonces tengo RI cuadrado, y en este caso la potencia solo en la resistencia 200 ohm, va a ser 200 por el cuadrado de la corriente. Y la corriente es 0.012. Aquí tengo que escribirla en amperes. ¿Ya? O también puedo ocupar 12 por 10 a la menos 3, que es lo mismo. Al cuadrado. Y eso va a resultar entonces 0,0288 watts, o sea, 28,8 miliwatts. Y esa es la potencia que está disipando solo esta resistencia R1. Y nada más. ¿Cuánto será la potencia que disipa R2? La potencia que disipa R2 va a ser 50 por la misma corriente 0.012. Y obviamente va a ser una potencia mucho más pequeña, porque aquí es 200 y aquí estamos buscando 50, o sea, 4 veces menor. ¿Se fijan? Y vamos a tener la potencia que va a disipar la resistencia R2. Y ahí hemos conocido todo el circuito. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Nada por mi parte, profe. Ya, ok. Esto es muy sencillo, así que vamos a seguir avanzando. Veamos otro ejemplo. Aquí dice aplicar las leyes de Kirchhoff nuevamente para obtener el valor de la resistencia R3. Ahora cambia un poco, ¿ya? Porque tenemos una resistencia aquí distinta, esta R3 que no la conocemos, pero sí nos dicen que sabemos que la potencia disipada en la resistencia R2, en esta que lo conocemos,
es de 56,25 watts. Entonces lo primero aquí es elegir la dirección de una corriente, porque ya sabemos que, fíjense, podemos contabilizar los nudos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nudos. ¿Se fijan? Ahora, la característica es que los 9 nudos tienen un exceso de entrada y una salida. Por lo tanto, ya sabemos que la corriente que entra a cualquiera de los nudos tiene que ser la misma corriente que sale de cualquiera de los nudos, por lo tanto podemos definir una sola corriente. Ahora, lo otro es que yo puedo decir, bueno, ¿y en qué sentido elijo esa dirección de la corriente? Bueno, la verdad es que puede ser cualquiera. Aquí lo que conviene es mirar un poco para dónde van los positivos de la fuente. Fíjense, esta fuente 35, el positivo está a este lado, empuja la corriente hacia este lado. La de 70, el positivo está abajo, empuja la corriente en la misma dirección que la de 35. Esta de 55 empuja la corriente en la misma dirección que las otras dos, pero la fuente de 10 empuja la corriente en sentido contrario. Pero como es 10 y las otras son todas mayores, lo más probable es que la corriente vaya en ese sentido. Ahora, si lo damos vuelta, no vamos a tener grandes problemas. Entonces, vamos a asumir que la corriente va en ese sentido y nuevamente, una vez que hemos elegido la dirección de la corriente, queda polarizado inmediatamente los voltajes en la resistencia. Ahora, el problema es que inicialmente no conocemos la corriente y no conocemos R3, por lo tanto tenemos dos incógnitas. Pero para solucionar ese problema, porque dos ecuaciones y podemos plantear una sola ley de voltajes de Kirchhoff aquí, entonces vamos a tener una ecuación y dos incógnitas, no tiene solución, ¿no es cierto? O tiene infinitas soluciones. Pero aquí echamos mano al otro dato que nos dan. Nos dicen sabiendo que la potencia disipada en la resistencia de alrededor es de 56,25 watts. Y ya sabemos que la potencia en cualquier resistencia, en forma individual, es R, el valor de la resistencia, por la corriente que circula por esa resistencia. ¿No es cierto? Y como tengo el dato de la potencia y conozco el valor de la resistencia, entonces puedo calcular el valor de la corriente. ¿Cómo? Aquí. Despejando aquí la corriente. Entonces, despejar la corriente, la potencia que me la dicen 56,25 dividido por el valor de la resistencia R2, que es de 25, haciendo el cálculo, resulta ser de 1,5 amperes. Ustedes pueden hacer ese cálculo ahí con su calculadora. Otra vez conexión a internet en esta. 1,5 amperes. Entonces, como ya sé cuánto vale la corriente, entonces puedo plantear mi ley de voltajes de Kirchhoff aquí y voy a partir nuevamente por aquí arriba, por ese nudo. Entonces tengo 18 veces I1 o I, que es la corriente que hay porque es una sola corriente. Me encuentro con signo menos de la fuente 35, menos 35. Me encuentro con el positivo del voltaje de R2, va a ser 25 por I. Me encuentro con el signo menos, con el negativo de la fuente de 70. Recuerden que el trazo más largo es positivo. Me encuentro con el positivo de la resistencia R3, o del voltaje de la resistencia R3, va a ser I por R3. Me encuentro con el positivo del voltaje de la resistencia 32, más 32 por I. Me encuentro con el positivo de la resistencia de 13, del voltaje de la resistencia R13, más 13 por I. Me encuentro con el negativo de la fuente 55, menos 55. Me encuentro con el positivo de la fuente de 10, más 10. Llego al final del recorrido, o llego por donde partí, por lo tanto, digo que todo esto tiene que ser igual a 0. Aquí estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Y aquí puedo despejar entonces. Fíjense que todos los que son números, en otras palabras son fuentes, pueden pasar al otro lado signo igual. Más 35, más 70 en el otro lado, del signo igual. Más 55 y menos 10. Ahí. Y en este otro lado me quedan todos los que son funciones de las corrientes. ¿Ya? Y como la corriente es la misma, entonces puedo factorizar. Me quedan 18, más 25, más R3, que no lo conozco, más 32, más 13, todo en función de I, o sea, como factor de I, y igual a un número. Como conozco el valor de la corriente, entonces puedo despejar aquí este valor de la corriente. Lo puedo despejar. Aquí tengo, sumé 18 más 25 más 32 más 13. Sumé todo esto y despejo la corriente, ¿cierto?
150 dividido por 1,5 y menos los 88, por lo tanto voy a conocer el valor de R3, que en este caso resulta ser de 12 ohm. Y eso soluciona el problema utilizando nuevamente las leyes de Kirchhoff y potencias y ley de Ohm, obviamente, que siempre están implícitas. ¿Ya? Entonces, estos circuitos son bastante sencillos en este caso, no tienen grandes dificultades. Pasamos a lo siguiente. Fíjense que de aquí vamos a sacar inmediatamente un aprendizaje. Si nosotros arreglamos el circuito convenientemente, tenemos una R1 de 18, una R2 de 25, una R3 de 12, que fue lo que calculamos, una R4 de 32, una R5 de 13, y la suma de los voltajes era de 150 ohm. Perdón, volt en este caso, por lo tanto la juntamos como si fuese una sola fuente. ¿Ya? Eso no es ningún problema. Y en definitiva, el circuito, la ecuación que habíamos planteado tenía esta forma. 18 más 25 más 12 más 32 más 13, todo por ahí, igual a 150. Recordemos lo que teníamos aquí, que es esta ecuación que está aquí. En otras palabras, esta ecuación que está aquí en el medio. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Como todos estos numeritos que están aquí, 18, 25, 12, 32, 13, son factores de I, los puedo juntar, los puedo sumar. Matemáticamente hablando, esto es posible, no hay ningún problema. Y fíjense lo que significa. 18, 25, 12, 32, 13 es la resistencia esta, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Que en definitiva se están sumando. ¿Ok? Y como yo sé que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, esto 150 es el voltaje y es la corriente. Por lo tanto, esta ecuacioncita que está aquí tiene una forma, tiene un formato de la ley de Ohm. Por lo tanto, todos estos valores que están aquí dentro del paréntesis son resistencias, y está claro que son las resistencias, y por lo tanto yo las puedo sumar. Y al sumarlas, mirado desde la fuente, desde esta fuente, todas estas yo las puedo sumar y voy a obtener lo que vamos a denominar una resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora, este circuito, tal como está aquí, se denomina circuito en serie. Entonces, cuando yo tengo un circuito serie, o cuya conexión está en serie, siempre voy mirado desde la fuente, por ahora lo vamos a mirar todos desde la fuente, mirado desde la fuente, entonces yo voy a tener lo siguiente. Circuito serie, voy a tener una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que tengo en el circuito. Ese es un circuito serie. En este circuito serie se cumple lo siguiente, que la resistencia equivalente mirada desde la fuente, que yo le voy considerando como el punto de entrada, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que yo encuentro en el recorrido. Eso primera cosa. Segundo, que la corriente en cada uno de los elementos del circuito serie es la misma. O sea, la corriente I va a ser igual a la I1, la corriente en la resistencia 2, en la resistencia, etc. Yo podría definir aquí una corriente I1, aquí una I2, aquí una I3, una I4, etc. Pero en definitiva es la misma. Y lo que es distinto sí son los voltajes. Pero ya vimos que, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje en la resistencia R1, más el voltaje en la resistencia de R2, más el voltaje en la de 3, más el voltaje en la resistencia 4, más el voltaje en la resistencia 5, y más el voltaje de la fuente, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de los voltajes en cada una de las resistencias tiene que ser igual al voltaje de la fuente, mirado desde otro punto de vista. Y eso es lo que está aquí. Voltaje entonces V1 más V2 más V3 más, etc. Hasta el V. Entonces, esas tres cosas se cumplen en un circuito serie. ¿Okay? Esto hay que recordarlo, porque esto se usa bastante después. ¿Ya? Entonces, esa es la primera conexión de la cual podemos hablar. Conexión en serie. Ahora, hay una situación bien especial aquí en los circuitos serie. ¿Ya? Porque en general, para conocer el valor de la corriente, que ya sabemos que es la misma, entonces yo, conociendo el voltaje y conociendo la resistencia, toda la resistencia, puedo calcular esa corriente. El voltaje dio por la suma de todas las resistencias. Eso me da la corriente. Pero además yo sé que el voltaje es la suma de los voltajes individuales. Y cada uno de los voltajes individuales los puedo
obtener multiplicando el valor de la corriente que obtuve arriba por el valor de las resistencias de cada una de las resistencias, voy a tener todos los voltajes individuales. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera calcular el voltaje en una resistencia cualquiera, sin calcular todas las otras, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, en R3. El voltaje en esta resistencia R3, que le vamos a llamar V3, le puedo decir lo siguiente. V3 va a ser la corriente total del circuito, que es la misma para todos, multiplicado por esa resistencia R3. Pero esa corriente es el voltaje dividido por la suma de todas las resistencias. Ese es el valor de la corriente, ¿no es cierto? Y multiplicado entonces por la resistencia R3. Esta expresión que está aquí se denomina divisor de voltaje. En un circuito serie yo puedo hacer un divisor de voltaje, ¿no? Porque el voltaje es distinto en cada uno de los elementos. Es de repente un poco extraño porque uno dice, no necesito calcular la corriente. La verdad es que no es tan así porque al hacer B total dividido por la suma de todas las resistencias, estoy calculando la corriente de todas maneras. Pero se denomina divisor de voltaje. Por el contrario, digamos, no por el contrario, sino que otra forma de colocar los circuitos es lo que se denomina circuito paralelo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos este circuito en donde, la primera pregunta que uno puede hacer claramente siempre es, ¿cuántos nodos tiene este circuito? A ver si han captado la idea de los nodos. ¿Cuántos nodos tendrá ese circuito? Me pueden escribir al chat. 10 nodos, dice Josué. 2 dice Paula. Harta diferencia. Nicolás dice 10. Rocío dice 5. Ah, qué bien, ya tengo 3 valores. 2, 5 y 10. ¿Quién dice más? O menos. Veamos, ¿quiénes apoyan a Nicolás y Josué? ¿Quiénes apoyan a Rocío? ¿Quiénes apoyan a Paula? Hagamos la clase. Yo igual digo que 10, profe. 10. Ya. Ok, Joaquín dice 10. Paula, ¿por qué dice 2? Por el de arriba y el de abajo. No sé, muy bien, Paula. Sí, efectivamente, le vamos a dar un aplauso a Paula porque tiene razón. Aquí arriba hay un solo nudo. Este es un solo nudo. Y aquí abajo es otro nudo. ¿Ya? No hay ningún elemento aquí entre medio que me diga que este es un nudo distinto. Entonces, todo esto es un nudo y todo esto de arriba es un solo nudo. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden pensar de que esto es un alambre y lo amarran, le dan un amarrón firme y va a quedar un solo nudo y todos van a llegar a ese nudo, todos estos elementos. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Así que efectivamente Paula, a pesar de sus dudas, tiene razón. Hay 2 nudos. ¿Ya? 2 nudos. ¿Queda claro eso para todos? Y es importante saber cuántos nudos. ¿Cuántas ramas? ¿Cuántas ramas hay? Recuerden, rama es un camino aislado entre 2 nudos. Es decir, todos los caminos por donde yo puedo transitar desde el nudo de arriba hasta el nudo de abajo. A ver, Paula dice 10, Benjamín dice 6, Josué dice 6, Nicolás dice 2. ¿Por cuántos caminos diferentes podemos llegar desde el nudo superior hasta el nudo inferior? Si quieren lo miran así.
6. Efectivamente, Rocío ahora y alguien más arriba también tienen razón, que nos dijeron 6, Rocío y Benjamín. Efectivamente 6, fíjense. Estoy en el nudo superior. Para llegar al nudo inferior yo puedo tomar el camino de la fuente de 100, puedo tomar el camino de la resistencia R1, ya llevo 2, puedo tomar el camino de R2, ya llevo 3, puedo tomar el camino de R3, ya llevo 4, puedo tomar el camino de R4, ya llevo 5, y puedo tomar el camino de R5, y ya llevo 6. ¿Ya? Entonces hay 6 ramas, 6 caminos para llegar desde el nudo superior al nudo inferior, o al revés, si ustedes quieren, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense que en estos nudos, en el nudo superior, en el nudo de arriba, se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, y en el nudo inferior también se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Fíjense, aquí dice que está entrando a este nudo, por aquí está entrando una corriente que se llama I total, IT. Y están saliendo la corriente I1, I2, I3, I4 e I5. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir que en este nudo, I total es igual a I1 más I2 más I3 más I4 más I5. Alguien definió este sentido de circulación de estas corrientes y nosotros no estamos haciendo cuestión de ello. ¿Ya? Si alguien hubiese definido, por ejemplo, I4 en sentido contrario, entonces habríamos tenido que decir que I total más I4 era igual a I1 más I2 más I3 más I5. Porque como en este caso nos definieron todos saliendo, entonces I total es igual a la suma de las corrientes que salen. En el nudo inferior está entrando I1, I2, I3, I4 e I5. Fíjense que todas esas corrientes siguen por los elementos y llegan al nudo. ¿Ya? Y está saliendo I total, porque esta corriente total nace en este nudo, hace este circuito y llega a este punto. Y ahí muere como I total. ¿Ya? Ahí se transforma en cada una de estas corrientes. Entonces también se cumple aquí abajo. La diferencia con la de arriba es que aquí abajo están entrando desde I1 hasta I5 y está saliendo I total. Pero al final de cuentas es la misma ecuación. Ahora, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, podemos ver nosotros que el voltaje, el voltaje de 100, está aplicado a la resistencia R1. Es decir, si nosotros tomamos solo este lazo, el lazo de R1, entonces yo puedo hacer aquí una, a ver si hago el lazo. Si hago este lazo solamente, este I1 polariza esta resistencia positivo arriba y negativo abajo, ¿no es cierto? Me olvido de las otras porque puedo ocupar un solo lazo. Kirchhoff de voltaje me dice, puede tomar cualquier lazo. Así que yo puedo tomar este lazo aquí. Entonces yo digo, ya, si hago el recorrido por este lazo y voy a partir aquí abajo, entonces voy por aquí abajo, me digo, me encuentro aquí con 100, menos 100, ¿no es cierto? Que es la fuente. Sigo este recorrido y por lo tanto aquí me encuentro con I1 por R1. Con un voltaje aquí le voy a llamar B1, que está dado por I1 por R1. Y cierro el circuito. Por lo tanto no hay más. ¿Se fijan? Entonces, en otras palabras, lo que yo me he encontrado, a ver si puedo un cuadrito de texto de colocar aquí. Yo me encontré con esto, con menos 100 más un B1, le puedo llamar un B1, y eso va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Porque ese es mi lacito, este lazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo despejo B1 de aquí, ¿cuánto vale B1? 100. ¿No es cierto? No hay nada más que decir. ¿Se entiende la idea? Ahora, supongamos que yo quiero hacer este recorrido por la fuente y por la resistencia R3, por ejemplo. Y me olvido de todos los lazos, porque como este es un lazo, y Kirchhoff de voltaje lo puedo aplicar en cualquier lazo, entonces yo hago este recorrido. Entonces puedo decir lo siguiente. Me encuentro con menos B1, otra vez voy a partir por abajo, menos B1. ¿Qué pasó aquí? Menos B1. Ya, parto aquí, menos B1, menos 100. Perdón, menos 100. Ahí, menos 100. Sigo por aquí, me olvido de los otros lazos, los ignoro y voy por el lazo de R3 y aquí voy a encontrar un más B3 porque I3 aquí está colocando positivo arriba y negativo abajo. ¿Ya? Entonces más B3, independientemente de cuánto valga B3.
Y como terminé el recorrido, ¿me fijan? Por aquí, por aquí, por aquí, terminé el recorrido, igual a 0. Luego, ¿cuánto vale B3? 100 también. Y si sigo haciendo lo mismo con todas las otras resistencias, me voy a dar cuenta que el voltaje en cada una de estas resistencias vale 100 volts, que es el voltaje de la fuente. Bueno, eso sucede en un circuito en paralelo, ¿ya? Como este. ¿Ya? Un circuito paralelo, entonces, el voltaje aplicado va a ser igual a los voltajes individuales en cada una de los elementos. O sea, en este caso, B1, B2, B3, hasta el último elemento. Las corrientes, ya las vimos, la corriente total cumplen con la ley de corrientes de Kirchhoff, y va a ser en este caso la suma de las corrientes de las ramas. Y vamos a encontrar que debido a que la corriente total es igual a la corriente de las ramas, y 1 más I2 más I3 hasta IN, el voltaje, o sea, la corriente en cada una de las ramas se puede calcular colocando el voltaje de la rama dividido por la resistencia. ¿Sí? Pero como sabemos que el voltaje es el mismo, entonces colocamos el voltaje y tenemos 1 partido por R1, partido por R2, etc. Por lo tanto, como esta es ley de Ohm de nuevo, entonces toda esta parte del paréntesis es lo que nosotros vamos a llamar la resistencia equivalente. ¿Ya? En este caso, 1 partido por la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser 1 dividido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2, etc. En otras palabras, la resistencia equivalente de un circuito paralelo es el inverso, 1 partido por la suma de los inversos. ¿Ya? 1 partido por 2 más eso. ¿Ya? Y esa es otra característica de los circuitos paralelos. Ok, consultas, dudas. Profe, los circuitos en paralelo eran los que se pueden ir como simplificando, por así decirlo. Todos los vamos a simplificar después. Todos los vamos a reducir. ¿Ya? Eso. Ya, Circuitos serios y circuitos paralelos, vamos a ver cómo los reducimos. ¿Ya? Todos son reductibles hasta un cierto nivel, dependiendo de la forma del circuito. Eso lo vamos a hacer a partir de la próxima clase. Bien, jóvenes, yo los voy a abandonar. Vamos a terminar hasta aquí, pero ya avanzamos bastante en lo que corresponde. Como les dije, en el correo yo les envié los apuntes, la dirección permanente de las clases de los días lunes. Estoy pidiendo la dirección permanente de las clases de los días martes. Y tienen todos los apuntes en el campo virtual y en su correo. ¿Este también se encuentra en el correo, profe? ¿Perdón? ¿Este también se encuentra en el correo? Sí. Perfecto. También está en el correo. Está en ambos lados. Vale, muchas gracias. Ya. Bien, jóvenes. Nos vemos. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias igualmente.